En los pueblos pequeños de México, las historias viajan de boca en boca con una velocidad que ningún periódico ha podido replicar. Llegan a los mercados por la mañana y están en todas las mesas a la hora de la cena. Se adornan con cada repetición, se comprimen, se vuelven más redondas, más perfectas, más parecidas a lo que una historia debería ser que a lo que realmente fue. Pero hay historias que resisten ese proceso, que llegan intactas de una persona a otra porque ya son, desde el principio, exactamente lo que deberían ser. La historia de Aurelio y Vicente Fernández es una de esas. Aurelio Campos tenía 53 años cuando Vicente Fernández se enteró de su existencia. Vivía en un pueblo del estado de Jalisco que no tenía semáforos ni plaza central importante ni ninguna de las características que hacen que los lugares aparezcan en los mapas de la gente que no es de ahí. Un pueblo donde todo el mundo se conocía y donde los secretos duraban aproximadamente lo que tarda un rumor en cruzar la calle principal. Y sin embargo, Aurelio había guardado el suyo durante casi una década. No porque fuera un secreto con malicia, no porque hubiera engañado a nadie con intención de hacerle daño, sino porque había encontrado, casi por accidente, la única manera que tenía de sobrevivir. Y cuando la supervivencia depende de algo, uno aprende a no examinarlo demasiado de cerca. Lo que ocurrió cuando Vicente Fernández supo lo que Aurelio había estado haciendo en ese pueblo pequeño de Jalisco no fue lo que nadie esperaba. Y lo que hizo a continuación dejó a la gente de ese pueblo sin palabras durante semanas. Para entender a Aurelio Campos hay que entender el tipo de vida que llevaba antes de encontrar su manera de sobrevivir. Había trabajado en la construcción durante 20 años. No el tipo de construcción que deja nombre en los planos ni en los contratos. El tipo que deja las manos ásperas y la espalda doblada y los años acumulados en el cuerpo de una manera que los médicos llaman desgaste y los trabajadores llaman vivir. Había tenido trabajo constante durante la mayor parte de ese tiempo, que en su mundo era la definición más cercana a la prosperidad que existía. Y luego, con la velocidad y la falta de anuncio que tienen los giros malos de la vida, el trabajo dejó de ser constante. La economía de la región cambió. Los proyectos de construcción que habían sostenido a docenas de familias durante años se pararon. Los hombres que habían trabajado juntos durante décadas se encontraron de pronto con las manos vacías y las facturas llegando de todas formas. Aurelio tenía una esposa, doña Rosa, y 2 hijos que todavía estaban en edad escolar. Tenía también una habilidad que nunca había considerado como tal porque le parecía tan natural que no tenía el aspecto de una habilidad. Podía imitar la voz de Vicente Fernández, no de manera perfecta. No de manera que engañara a nadie que hubiera escuchado al original con atención suficiente, pero de manera convincente, de manera que en el ambiente correcto, con la luz correcta, con el tequila correcto, producía algo lo suficientemente cercano como para que la gente cerrara los ojos y por un momento estuviera donde quería estar. La primera vez que lo hizo fue en la cantina del pueblo, una noche en que alguien lo desafió por broma y él aceptó para no quedar mal. Cantó El Rey. No perfectamente, pero con una entrega que tenía algo del original. Esa manera de sostener una nota hasta que el cuarto entero la sentía en el pecho. La gente aplaudió, le pagaron una copa, y alguien, al final de la noche, le dijo que debería hacerlo más seguido. La cosa empezó despacio, como empiezan las cosas que no se planean. Primero en la cantina del pueblo los fines de semana. Luego en los eventos privados de las familias del pueblo y de los pueblos cercanos, cumpleaños, bautizos, aniversarios. Luego, con el tiempo y el boca a boca que funciona en esos lugares con una eficiencia que ningún agente de publicidad podría replicar, en cantinas y salones de eventos de municipios más alejados. Aurelio no se hacía llamar Vicente Fernández. Eso era importante. No tenía traje de charro completo, ni el sombrero exacto, ni ninguno de los elementos que habrían convertido lo que hacía en algo que pudiera llamarse estrictamente engaño. Cantaba las canciones de Vicente con la voz que tenía, que se parecía a la de Vicente de la misma manera en que el reflejo de la luna en el agua se parece a la luna, suficientemente para producir un efecto, insuficientemente para confundirse con el original. La gente lo sabía. Nadie que pagaba por verlo creía genuinamente que era Vicente Fernández. Pero había algo en lo que Aurelio hacía que iba más allá de la imitación técnica. Había una entrega,
Una seriedad con las canciones, que no era la de alguien que está parodiando algo, sino la de alguien que lo respeta profundamente. Porque Aurelio amaba esas canciones. Las había escuchado durante toda su vida adulta de la misma manera que las había escuchado la gente que venía a verlo cantar, como la banda sonora de los momentos importantes. El casamiento, el duelo, los viernes por la noche cuando el trabajo terminaba y había que encontrar alguna manera de dejar el peso del cuerpo afuera antes de entrar a casa. No cantaba las canciones de Vicente para burlarse de ellas. Las cantaba porque eran lo más cercano que tenía a decirle a la gente lo que quería decirle, y porque la gente, cuando las escuchaba de su boca, recibía algo que lo merecía aunque viniera en un recipiente imperfecto. El problema, si es que puede llamarse problema, llegó cuando la historia de Aurelio comenzó a viajar más lejos de lo que él había calculado. Los pueblos pequeños tienen fronteras porosas. Las historias buenas no se quedan dentro de ellas, y la historia de un hombre que cantaba como Vicente Fernández en las cantinas de Jalisco era exactamente el tipo de historia que la gente repite con placer. Tiene algo de milagro local, algo de orgullo regional y el sabor ligeramente travieso de algo que no debería funcionar pero funciona. Llegó a oídos de un periodista de una publicación regional que escribió una nota pequeña, sin mala intención, sobre el fenómeno de los imitadores de cantantes famosos en los pueblos de Jalisco. Mencionaba a Aurelio de pasada, con su nombre real y el nombre del pueblo. La nota no era grande, pero las notas pequeñas tienen el hábito de llegar a los lugares menos esperados. Llegó, de la manera circular e impredecible con que viajan las cosas en la era de las fotocopias y los recortes de periódico que alguien guarda y luego enseña, hasta alguien que conocía a alguien que trabajaba cerca del equipo de Vicente Fernández. Y el equipo de Vicente Fernández se lo hizo saber a Vicente. La reacción que el equipo esperaba era la razonable desde el punto de vista legal y comercial. Una carta de los abogados. Una advertencia formal de que el uso no autorizado de la imagen y la voz de un artista de esa magnitud tenía consecuencias. El tipo de respuesta que los equipos de los grandes artistas dan en automático cuando alguien usa su nombre o su imagen de maneras que no han aprobado. Vicente los escuchó. Asintió mientras le explicaban la situación y luego preguntó algo que nadie en el cuarto esperaba. Preguntó si alguien del equipo había ido personalmente al pueblo a ver a Aurelio cantar. Nadie había ido. Era un pueblo pequeño, sin semáforos a varias horas de distancia. No parecía necesario ir en persona para entender la situación. Vicente dijo que quería que alguien fuera, no para amenazar, ni para notificar, ni para ninguna de las funciones que los equipos legales existen para cumplir, sino para verlo, para escucharlo, para traerle un informe de primera mano de lo que estaba pasando en ese pueblo. La persona que fue tardó varios días en regresar. Cuando lo hizo, su informe no era el que el equipo había anticipado. El enviado de Vicente había llegado al pueblo un sábado por la noche, que era cuando Aurelio actuaba en la cantina principal. Se había sentado en el fondo, sin identificarse, con la discreción de quien va a evaluar algo sin interferir. Lo que vio no era la caricatura que el equipo había imaginado. No era un hombre disfrazado de Vicente Fernández para sacar dinero de la gente con una imitación barata. Era algo más complejo y más humano. Aurelio cantaba con un respeto por las canciones que era visible incluso para quien no lo conocía. No hacía gestos exagerados ni parodias de los movimientos de Vicente. Cantaba con sobriedad, con entrega, con esa concentración que tienen las personas que aman lo que hacen aunque no sean los mejores haciéndolo. Y la gente en la cantina respondía de una manera que el enviado no había anticipado. No con la condescendencia que la gente muestra hacia la imitación mediocre, con algo más parecido al agradecimiento genuino, como si Aurelio les estuviera dando acceso a algo que de otra manera quedaría fuera de su alcance. Porque ese era el punto, y el enviado lo entendió sentado en el fondo de esa cantina con un vaso en la mano. El pueblo de Aurelio nunca iba a ir a un concierto de Vicente Fernández, no porque no quisieran, sino porque los boletos costaban lo que esas familias no podían pagar. Porque los estadios y los palenques donde Vicente actuaba estaban en ciudades a las que ellos llegaban raramente y cuando llegaban era para trabajar, no para ver conciertos. Aurelio les traía la música a ellos, imperfectamente, en un recipiente humano con sus propias limitaciones, pero la traía. El enviado regresó con esa información.
La presentó ante Vicente sin suavizarla ni adornarla, con la misma sobriedad con que Aurelio cantaba las canciones. Vicente escuchó hasta el final. Luego se quedó en silencio un momento, y luego pidió una hoja de papel y un sobre. Nadie en el equipo supo exactamente qué escribió Vicente Fernández en esa hoja. Lo que sí supieron fue que el sobre llegó al pueblo de Aurelio Campos una semana después, por correo ordinario, sin nada en el exterior que indicara de dónde venía más allá del remitente en la esquina superior izquierda. Aurelio lo abrió en la cocina de su casa, con doña Rosa a su lado, porque en esa familia no había costumbre de leer las cartas solos. Lo que había adentro hizo que doña Rosa se sentara, que Aurelio releyera la carta 3 veces antes de estar seguro de que entendía correctamente, que los dos se quedaran en silencio durante un tiempo que ninguno de los dos midió con precisión. Dentro del sobre había una carta manuscrita, no larga, pocas líneas, y junto a la carta, algo más. La carta decía, según lo que Aurelio contó después a las pocas personas en quienes confió, que Vicente había sabido de él, que alguien le había contado lo que hacía, que había enviado a alguien a verlo y que ese alguien le había traído un informe que lo había hecho pensar. Decía que las canciones no le pertenecían a él, le pertenecían a quien las necesitaba, y que si había una persona en un pueblo de Jalisco que hacía que esas canciones llegaran a donde él no podía llegar, eso no era un problema, era una extensión de lo que la música siempre había estado destinada a hacer. Y luego decía algo más, algo que Aurelio no repitió en detalle por años, porque le parecía demasiado grande para pronunciarlo en voz alta sin que sonara como una exageración. Le pedía que siguiera. Lo que había junto a la carta en el sobre era un objeto pequeño, el tipo de objeto que cabe en la palma de una mano y que por sí mismo no vale nada particular excepto por lo que representa. Era una fotografía, no impresa en serie, una fotografía personal, con una dedicatoria escrita a mano en el reverso. La dedicatoria decía el nombre de Aurelio, decía que la música llega donde tiene que llegar, y estaba firmada con la firma que aparecía en millones de autógrafos, pero que en este contexto, en este sobre, llegado a este pueblo sin semáforos por correo ordinario, tenía un peso completamente diferente. Cuando la historia comenzó a circular en el pueblo, que fue inevitablemente porque doña Rosa se lo contó a su hermana, y su hermana se lo contó a su vecina, y la vecina se lo contó en el mercado, la gente del pueblo reaccionó de maneras distintas. Algunos no lo creyeron al principio. Era demasiado grande para ser cierto. Las cosas así no pasan, al menos no en pueblos sin semáforos a varias horas de distancia de cualquier ciudad importante. Pero la fotografía existía, la carta existía. Y Aurelio, que no era hombre de inventar historias porque no tenía ni el temperamento ni la necesidad, las mostró a quien quiso verlas sin teatralidad ni dramatismo. Era real. Lo que cambió en la vida de Aurelio después de esa carta fue algo que resulta difícil de describir con precisión, porque no fue dramático ni súbito. Fue más parecido a una dignificación gradual, como si la llegada de esa fotografía y esas palabras hubiera colocado lo que él hacía en un marco diferente, no ante el mundo, porque el mundo siguió sin saber que Aurelio existía, sino ante él mismo. Siguió cantando en la cantina los sábados por la noche, siguió en los eventos privados de las familias del pueblo, siguió siendo Aurelio Campos, el hombre que cantaba las canciones de Vicente con la voz que tenía y con el respeto que siempre había tenido por ellas. Pero algo era diferente, algo en la manera en que se paraba frente al micrófono improvisado de la cantina, en la manera en que elegía las canciones, en la seriedad adicional, si eso era posible, con que las trataba. Era la diferencia entre hacer algo porque es lo único que funciona y hacerlo porque alguien que entendía lo que significaba te dijo que valía la pena. Vicente Fernández nunca habló de Aurelio en público, no porque quisiera esconder lo que había hecho, sino porque no había nada que esconder y tampoco nada que publicitar. Era simplemente lo que le parecía correcto hacer dado lo que sabía, y no necesitaba que nadie lo validara ni que nadie lo supiera para que fuera correcto. Eso es, quizás, lo más revelador de toda esta historia. No la carta, no la fotografía, sino el silencio que la rodeó de parte de Vicente. Un artista de su magnitud habría podido convertir ese gesto en una historia pública hermosa, en un video que circulara en redes sociales, en una entrevista donde el rey que apoya al pueblo hubiera generado titulares durante semanas. Habría sido fácil,
habría sido popular, habría confirmado exactamente la imagen que el público ya tenía de él. Pero Vicente no lo hizo en privado, con una carta y una fotografía enviadas por correo ordinario, y luego siguió con su vida como si fuera lo más natural del mundo que un hombre de su posición le escribiera a un desconocido en un pueblo sin semáforos para decirle que siguiera cantando. Esa es la medida de algo que no tiene nombre técnico, pero que todo el mundo reconoce cuando lo ve. La bondad que no necesita testigos para ser real. La música de Vicente Fernández llegó a lugares que él nunca visitó, a través de voces que no eran la suya, a personas que nunca pudieron comprar un boleto para verlo. Y él lo sabía. Y le pareció bien, porque eso era exactamente lo que la música siempre había estado destinada a hacer. Llegar donde tiene que llegar, en el recipiente que encuentre disponible, sin pedir permiso a ninguna disquera ni a ningún equipo legal ni a nadie que prefiera que las cosas lleguen de manera ordenada y controlada. Simplemente llegar. Y en un pueblo pequeño de Jalisco, los sábados por la noche, en una cantina sin nombre particular, Aurelio Campos seguía llegando, con la voz que tenía, con las canciones que amaba, con la fotografía enmarcada que ahora colgaba en la pared de su casa, en el lugar más visible del cuarto, donde la veía cada mañana antes de salir, no como trofeo, como recordatorio, de que la música es más grande que cualquier voz que la cante, y de que a veces lo más grande que puede hacer quien la posee es dejarla ir. Hay un detalle de esta historia que merece ser dicho porque de alguna manera lo contiene todo. Cuando el enviado de Vicente había ido al pueblo ese sábado por la noche y había escuchado a Aurelio cantar en la cantina, había notado algo que incluyó en su informe casi como dato secundario. Aurelio, antes de cada canción, hacía lo mismo. Tomaba un momento, bajaba la vista, movía los labios en silencio durante unos segundos, como si estuviera hablando con la canción antes de cantarla, como si le pidiera permiso o le prometiera algo. El enviado no supo qué interpretar de ese gesto. Lo mencionó porque lo había visto y porque en un informe uno incluye lo que ve aunque no sepa qué significa. Vicente, cuando lo escuchó, no dijo nada por un momento. Luego asintió despacio. Era lo mismo que él hacía, no exactamente igual, no con los mismos gestos, pero la misma intención. El momento de reconocimiento ante la canción antes de tomarla y llevarla al público. El momento de entender que la canción existía antes de que él la cantara y seguiría existiendo después, que él era el recipiente, no el origen. Ese gesto compartido, ese hábito que ninguno de los dos le había enseñado al otro porque nunca se habían conocido, era quizás la prueba más clara de que lo que Aurelio hacía en esa cantina no era una imitación en el sentido que el equipo legal había entendido. Era algo diferente. Era la misma relación con la música, expresada con una voz diferente en un lugar diferente para personas diferentes. Y Vicente lo reconoció. No como amenaza, ni como competencia, ni como apropiación indebida. Como extensión. Como la prueba de que la música, cuando es verdadera, genera en quien la recibe el mismo respeto que en quien la canta. Y que ese respeto, multiplicado en cantinas y salones y cocinas y coches a lo largo de todo el continente, es lo que hace que una canción sobreviva a su cantante. Aurelio Campos siguió cantando, Vicente Fernández siguió siendo Vicente Fernández, y las canciones siguieron llegando donde tenían que llegar, por la voz que encontraran disponible, en el pueblo que necesitara escucharlas ese sábado por la noche. Eso es lo que Vicente supo desde siempre. Eso es lo que la carta en el sobre por correo ordinario le dijo a Aurelio. Y eso es lo que la fotografía en la pared de su casa le recuerda cada mañana antes de salir, que la música es más grande que cualquiera de los dos, y que eso, lejos de ser una amenaza para quien la canta, es la prueba más segura de que valió la pena cantarla. Doña Rosa, la esposa de Aurelio, contó años después que la noche que llegó el sobre, cuando los dos lo abrieron en la cocina y leyeron lo que había adentro y se quedaron en silencio sin saber qué decir, Aurelio hizo algo que ella no esperaba. No lloró, no gritó, no llamó a nadie por teléfono para contarlo. Fue a la sala, puso un disco de Vicente Fernández en el tocadiscos, se sentó y escuchó las canciones con la misma atención con que siempre las había escuchado, pero esta vez con algo diferente en la cara, algo que doña Rosa describía años después como la expresión de un hombre que finalmente entiende que lo que ha estado haciendo toda su vida no era un error.
Eso es lo que Vicente Fernández le regaló con esa carta. No fama ni dinero ni ninguno de los recursos que un hombre de su posición podría haber convertido en gesto visible. Le regaló exactamente lo que Aurelio necesitaba y lo que ninguna otra persona en su vida había pensado darle: la certeza de que lo que hacía importaba, que las canciones que cantaba en esa cantina los sábados por la noche no eran un sustituto pobre de algo que nunca podría ser. Eran exactamente lo que debían ser. La música llegando donde tenía que llegar, por la única vía que tenía disponible en ese pueblo, en esa noche, para esa gente. La historia de Aurelio y Vicente no es la historia de un imitador famoso y el artista que lo perdonó. Es la historia de dos hombres que entendían la misma cosa sobre la música desde lados completamente distintos de la misma realidad, y de uno de ellos que tuvo la generosidad, la visión y la humanidad de cruzar esa distancia con un sobre y una fotografía para decirle al otro que lo había entendido. En los pueblos pequeños de México, las historias buenas duran. Esta ya lleva años durando. Y seguirá durando porque tiene la cualidad específica de las cosas verdaderas. No necesita adornos para ser lo que es. Un hombre cantaba las canciones de otro en una cantina sin nombre. El otro lo supo. Y en lugar de detenerlo, le pidió que siguiera. Eso es todo. Y eso es suficiente.